Grabando. Muy bien, iniciemos entonces diciéndole a todos ustedes cómo Bruselas nace hacia el año 1931 en la vereda de Cabecera. El corregimiento más grande de Colombia fue testigo de la vida, obra y legado del querido y reconocido recolector de la memoria Adriano Trujillo Ramírez, un hijo de Bruselas, territorio que en concurridas ocasiones él lo denominó mi adorado terruño. Fue precisamente el amor por su tierra que lo catapultó como un poseedor y narrador de vivencias ancestrales. Tanto es así que, como una obra divina, partió de este mundo el día en que su pueblo cumplía años de fundación, hecho que como un cuento legendario pasó a la historia. El educador, historiador y gestor cultural nació en una familia bendecida por 9 hijos, sus padres Angelino Trujillo e Inocencia Ramírez. Desde la infancia se caracterizó por su inteligencia, liderazgo y amor por el territorio laboyano. Siempre fue organizado, estudioso, buen hijo, buen hermano, buen amigo. Un soñador con miles de proyectos. Se destacaba por ser un niño muy juicioso, él siempre desde pequeño se dio como por ser lector, por leer, muy disciplinado en sus tareas, él era muy cumplido con su deber, a toda hora él de la escuela a la casa a cumplir con sus deberes y por cierto que era muy buen estudiante, los profesores lo decían que era un buen estudiante y por eso lo querían de todas maneras y él pues siempre sobresalió a nivel de la escuela. Con relación a su formación académica, Adriano buscó ser profesional cuando la educación no era una prioridad. Sin embargo, con el apoyo de sus padres y uno de sus maestros, logró titularse como normalista superior y posteriormente licenciado en básica primaria de la Universidad Pontificia Javeriana en 1992. El profesor Jaime Gerardino, que era el profesor de quinto de la escuela, le hace la insinuación a mis padres que por qué no llevaban a Adriano a estudiar en Pitalito. Motivado por eso, porque era un buen estudiante. Entonces sí, mis padres, como en esa época no se pensaba en estudios, sino era el quinto y a trabajar en la finca. Pero ellos, mire que accedieron y como dice, a pesar de todas las circunstancias, tocaba llevarlo a Pitalito. Y es así que Adriano ingresa a estudiar en la Escuela Normal Superior de Pitalito. Entonces, ahí hace su secundaria. En el año 1976 pues se gradúa como profesor, que en esa época era así, salía de normalista y directamente ya salía a laborar como docente. Desde esa época yo me acuerdo que Adriano comenzó, como se dice, a surgir. Luego de salir ya como profesor, me recuerdo mucho que la primera escuela que le asignaron fue una escuelita de la laguna, de la vereda llamada Arrayanes. Eso era demasiado lejos para nosotros, para él. Pero allá le tocó él ir a comenzar su trabajo como maestro. Posteriormente él le fue trasladado para acá, para las veredas de Bruselas y trabajó como profesor en varias veredas, escuelitas de acá del corregimiento. Me acuerdo algunas, La Hacienda, Villa Fátima, Las Acacias. Terminó en la Escuela Central y últimamente como coordinador en el Colegio José Eustacio Rivera. Cuando estaba en sus clases, él amaba ir a enseñarle a esos niños, que esos niños llegaran acá y que profe, que necesito esto. Venga, siéntese, mijo, espere un momentico y ya lo atiendo. Él era un profesor que enseñaba rectitud, que enseñaba honorabilidad, que enseñaban de verdad a los jóvenes a ser buenos hombres, a ser buenos líderes, a ser buenas personas, a ser buenos hijos. Con el transcurrir del tiempo y ya laborando como educador, el profe Adriano conoció y se enamoró de una mujer humilde,
residente en Bruselas. De esta manera, en 1981 contrajo matrimonio con María Inés López, con quien tuvo 2 hijos, Adriana María y Andrés Mauricio. Fue así como el amor se convirtió en un pilar fundamental para su hogar, basado en el respeto y los valores. Con el transcurrir del tiempo y ya laborando como educador, el profe Adriano conoció y se enamoró de una mujer humilde, residente en Bruselas. De esta manera, en 1981 contrajo matrimonio con María Inés López, con quien tuvo 2 hijos, Adriana María y Andrés Mauricio. Fue así como el amor se convirtió en un pilar fundamental para su hogar, basado en el respeto y los valores. Estudiaba con 2 hermanos de él y las hermanas obviamente pues también ahí en el mismo colegio pero en diferente salón. Estudiaba con Dolly Trujillo en el mismo salón. Se sabía a veces que nos tocaba hacer trabajos y pues yo no tenía los recursos digamos, de libros, de cosas así para investigar. Entonces yo tenía que pasar para donde Dolly por la casa del frente de ellos. Entonces Adriano seguro me ha mirado en algunas veces que yo pasaba. Entonces un día llegó Aldemar y me llevó con una flor. Me dice, Inés, aquí le manda a mi hermano. Entonces yo le dije, ¿quién es su hermano? Dijo, Adriano. Yo le dije, yo no sé quién es él. Dijo, aquí le manda a él y me mandaba un papelito que me decía, mujer hermosa, me flechaste. Adriano era una persona que fue muy insistente, muy insistente. Entonces después me dice en un papel, yo no quiero que seas mi novia, quiero que seas mi esposa. Quiero que seas mi compañera de toda la vida. Entonces yo estaba muy jovencita, yo estaba haciendo 5º de primaria en el colegio porque el 5º nos lo sacaron de la escuela y para que el colegio creciera, entonces pasaron el 5º de primaria al colegio. Entonces yo no estaba ni en bachillerato, pero yo nunca pensaba casarme, mirarlo a él como mi esposo, no, ni con él ni con nadie, en mi mente no estaba eso. ¿Por qué? No era porque no me gustara, no, sino porque yo tuve una crianza en mucha humildad, en mucha pobreza, ¿sí me entiende? Entonces mamá le tocó sufrir mucho para poder que yo estudiara la primaria. Entonces yo decía, algún día en la vida yo tengo que estudiar, ser alguien en la vida para yo poder ayudarle a mi mamá y ayudarle a mi hermanita. Yo quiero ser eso. Entonces yo por eso no tenía como esa mente sí. Entonces yo le decía a Adriano, es que yo no me quiero casar, yo no quiero, yo quiero es estudiar y poder ayudar a mi mamá algún día. Entonces Adriano, ¿qué hizo? Yo me fui, él se ganó a mis abuelos. Mi abuelita le gustaba llevar mucho un jardín que es la casa donde está Salomón, ahí fue donde yo me crié. Y entonces ella tenía un jardín muy grande, ella le gustaba llevar con un asadón y todo. Entonces Adriano cuando salía libre, él se iba y, venga abuela, venga yo le hiervo este jardín. Estaba rajando leña para cocinar, venga abuela yo le hiervo. Mi mamá le detestaba. Es que usted no es un ranchado, usted le dijo un día, usted parece las cucarachas. Usted uno lo saca para la calle y acá está otra vez. Y él no decía nada, Adriano nunca le contestó, tranquila mañana que yo no vengo a hacer maldades. Él era con esa humildad, nunca se le enfrentó a nada ni nada. Entonces ahí fue donde yo le dije, Adriano, ¿aún piensa casarse conmigo? Dijo, si usted quiere, ya. Y ahí esa fue la decisión de casarme, de comenzar esa vida con él, de darme la oportunidad de conocer ese hombre tan maravilloso que pues no me arrepiento de ningún momento. Yo supe que fue a darme un beso con Adriano, un abrazo, fue cuando nos casamos. Que incluso él una vez decía en tantas cosas que hablábamos, mami, yo quiero, en los tantos libros que yo quiero escribir, yo quiero hacer un libro de la historia de nosotros. Pero Dios no le concedió. Adriano, entre todas sus labores, fue muy querido. Compartió conocimientos, amor y alegría, siempre dispuesto a servir a la comunidad. Hoy lo recuerdan como un buen hijo, hermano, esposo, papá, abuelo y hasta un buen líder comunitario. Familiarmente, él era nuestro segundo padre. Él estaba
en todos, es decir, él nos visitaba, a cada uno de los hermanos nos visitaba a ver cómo estábamos, ¿sí? Si comíamos, si dormíamos, si teníamos que comer, si teníamos en qué dormir, si teníamos trabajo, si teníamos los hijos, si estaban estudiando, él estaba pendiente de todos ellos, ¿cierto? A él no le gustaban las discordias en la familia, a toda hora si había discordia en la familia nos llamaba, venga, nos reunía y hacían es decir, se anunciaba qué era lo que pasaba y se hallaba una solución, pero siempre el que encabezaba era él. Un hombre muy entregado, por ejemplo, cuando yo estaba en los embarazos, él muy entregado a mí, a pesar de que él vivía muy enredado con cosas y todo, y pues cuando llegaron los niños todavía no estaba tan entregado al pueblo, ¿sí? Entonces él tenía como el tiempo de dedicarnos a nosotros y el pendiente de mí y pendiente que cómo está, que le duele, que no le duele. Un hombre intachable. Diría yo, como esos no hay. Todo, digamos, un hombre que me entendió, respetó mis espacios. Desde un principio me dijo, yo quiero que usted trabaje, pero nunca trabajar fuera de la casa. Yo le apoyo en todo lo que usted quiera, amor, decía. Todo, pero aprende en la casa. Yo te dejo una parte que no sé qué y trabajes, vas a estar pendiente de la casa, vas a estar en pendiente de todo. Fue siempre muy buen ejemplo, muy consejero. Con papá siempre se podía hablar. Nosotros teníamos una muy buena relación, éramos muy amigos. Mi papá era muy confidente mío en todos los aspectos de la vida. De hecho, la crianza que él me dio a mí fue muy autónoma desde pequeño. Él siempre me dejó a mí, digamos, fluir, hacer, estrellarme, inventar. Mejor dicho, me dejaba aprender. Yo sé que todos decimos mi papá es el mejor papá del mundo, pero mi papá, sin duda, el mejor de todos. Me deja muchos recuerdos bonitos y cosas para mi vida que trato de tenerlas presentes y en los momentos que me dan los bajones, trato de tener presente cada palabra, cada consejo, cada cosa que hablábamos para recargarme de energía y continuar nuevamente. Pero mi papá, si me dicen que lo califique de 1 a 10, yo le doy un 100. Mi papi como abuelito también el mejor. Gracias a Dios tuve la dicha y la fortuna de darle esa alegría, de disfrutar de sus nietos. Él estuvo muy feliz cuando llegó Jerito, que es el mayor. Pues era un niño que se esperaba con muchas ansias, porque fue un niño muy deseado y mi papi estuvo presente en toda la etapa del embarazo y ayudándome porque muy consentidor, muy alcahueta con sus nietos y siempre me colaboró con los niños en una o en otra cosa y me ayudó a cuidarlos. Él le enseñó muchas cosas a ellos. Cuando se enteró del segundo embarazo se puso muy feliz. Me dijo, hija, ¿de verdad que viene otro chiquitín en camino? Y yo, sí, papi, viene otro. Y dijo, no, qué bendición. Para mí fue un hombre apasionado por la cultura, por la educación, por ese amor por la gente del pueblo, por ese amor de su pueblo, porque él amaba esas tierras. Él quería este pueblo. Para él era, mejor dicho, él dice en uno de los tantos videos que hay en YouTube, me siento orgulloso de ser laboyano. Amo estas tierras, amo esta tierra que Dios nos ha dado. Bueno, él era eso. Si tuvieron a alguien en la vida que los motivara, creo que fue mi papá. Él, a todo mundo. Aquí hay gente que viene al museo y me dice, oiga Andrés, su papá me aconsejaba tal cosa y yo por su papá estoy casado, por su papá tengo casa, por su papá tengo negocio, por su papá tal cosa, porque él le abría los ojos a mucho a las personas. Él tenía esa forma de llegarle a la gente y de cambiarle, tal vez cuando
cuando uno estaba agobiado, el de cambiarle la forma de ver la vida, ¿cierto? Entonces eso era Adriano Trujillo, era un motivador, era una persona que siempre estaba con una sonrisa en la cara, que sí era de muy mal genio, sí, es un carácter muy fuerte, que yo creo que también lo heredé. Mi papá cuando se enojaba hacía temblar a la gente con el tono de voz. No enojaba muy seguido, pero por lo menos una vez por semana. El profesor Adriano fue una persona muy excelente, fue un gran ser humano, una persona con virtudes, entre ellas las virtudes de llevar en su corazón la cultura de una región, de un pueblo, y por qué no decir de una nación. Una persona intachable, una persona colaboradora, una persona que siempre se preocupaba por los demás. Y yo creo que ese es el éxito de un líder, preocuparse porque los demás estemos bien, ¿sí? Y el profe Adriano siempre lo hizo, siempre estuvo ahí para ayudar a los más necesitados, siempre estuvo ahí para colaborar, siempre estuvo presto para muchas cosas, tanto él como su familia. Siempre estuvieron o han estado o están, como están en este momento, su hijo Andrés, su hija Adriana, Inés, están prestos a colaborar siempre en lo que más se necesite. De tal forma, ¿cómo no recordar a Adriano Trujillo por estas cosas tan bonitas que hiciera por Bruselas? Y hoy lo llevamos en el corazón y va a ser una memoria histórica que siempre lo van a recordar muchas generaciones. En cada rincón de los barrios y veredas del corregimiento de Bruselas se recuerda al recolector de la memoria. Su paso por estos lugares hizo que su fervor por el pasado recolectara cuentos legendarios y objetos antiguos, que con el pasar del tiempo, entre colecciones, letras y papeles, consolidaron su gran legado, el Museo Huellas y el libro denominado Bruselas y sus memorias. Él era muy conversador, a preguntarle a la gente de la historia de Bruselas. Entonces así fue que se fue gestando esa cuestión. Le preguntaba a los ancianos, a las personas que estaban más de mayor edad. Él buscaba a los amigos de mi papá para preguntarle todas esas cositas. En esas entrevistas que él hacía en las casas, en las fincas, él miraba por allá algunas cosas que estaban, algunas vasijas, alguna olla, algún calápago, algún freno, algún pilón, bueno, cositas que eran útiles en esa época y que ya estaban por allá de pronto archivaditas en un rincón. Entonces él comenzó a decirle a los abuelos, bueno, usted si no necesita, supongamos, ese pilón, ¿por qué no me lo regalan? Yo quiero hacer una especie de museo con todas las cositas para saber nosotros la historia, de dónde venimos, ¿sí? Y así fue que Adriano fue creando el museo. Él usaba mucho una cámara, que es donde está una fotografía, le gustaba, la pasión de él eran las cámaras. Y esa cámara y tomaba fotos y llegaba y me decía, a veces estamos comiendo o a veces nos íbamos por la pieza, decía, mire que tomé esta foto. O como la mandaban a revelar, entonces cuando yo le traía, entonces decía, mire esta foto que fui donde fulano. Yo le digo, ¿usted qué es lo que hace por allá? Decía, no, es que una vez cuando mi papá tenía unos cajones de madera en la tienda y era donde él guardaba papeles, cosas. Entonces que un día él se había puesto a revisar ese cajón y que había encontrado unos billetes y unas monedas antiguas. Entonces que él se quedó pensando y que eso le dio como una idea de que, pues, que eso antiguo, que chévere para él para seguir coleccionando cosas. Entonces que un día le dijo, papá, ¿usted por qué no me regala estos billetes? ¿O usted los necesita? ¿O qué? Dijo, no, eso es basura. Estas monedas, sí. Entonces, en vista de eso, entonces comenzó a hacer las entrevistas y algunos, pues, que él ya miraba alguna cosa así porque ya le había entrado el bichito de eso. Pero eso él a mí nunca me lo había contado, sino que me lo contó fue después cuando comenzó con las investigaciones. Entonces, a él le nació la cuestión de
de ir coleccionando cosas fue con lo que encontró allá en un cajón del papá. Yo recuerdo que chiquita yo a veces lo molestaba y le decía, papá, ¿para qué trae tantas viejeras a la casa? Pero, o sea, no lo hacía de manera mala, sino, o sea, molestándolo. No traiga tantas viejeras, yo le decía. Pero todavía ahí en ese momento no tenía como o sea, no podía mirar lo importante que era eso para él. Pero pues tampoco nunca se lo rechazaba ni nada de esas cosas. Yo, bueno, dejémoslo, a él le gusta, pues hágalo. Así como él tampoco nos rechazaba nunca si nosotros queríamos hacer algo, él siempre estaba allí apoyándonos. Entonces pues yo tampoco le rechazaba sus ideas, solamente aportaba lo que yo creía. Inician una recopilación de importantes cosas, se puede decir, objetos ancestrales, objetos que muchos campesinos de esta región pues lograron acumular en sus fincas, en sus casas, y que después se convierten en un referente muy importante para que el profesor Adriano inicie. Mi mamá y mi hermana, pues obviamente le aceptaban ese gusto, pero no se compartía ese gusto como tal, por la conservación de las piezas, ¿no? Sí hubo un momento en que como decoración de la casa fue bonito, pero después cuando muchas piezas iban acumulando, pues ya empezaban a, pues como a generar, digamos, un estorbo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces ya el patio estaba lleno de piedras, de ollas, y entonces ya no había por dónde caminar y así. Entonces sí hubo muchas veces en que se le dijo a papá que, pues que se olvidara de esa idea, ¿no? Yo nunca llegué a imaginar que él fuera a llegar hasta el punto de crear un museo, de entregarse tanto a eso. Yo en mi mente nunca. Yo decía, no, él es como para decorar seguro la casa. Yo decía, después la riega en un lado, en el otro. Bueno, comenzamos a trabajar y que el salón, pero yo allá arriba estaba muy creída que el salón era para arrendar. Porque yo quería era como no tener negocios. Quería era como que ya estar, sí, ya hemos vendido la papelería. Entonces yo decía, yo no pensar en negocio, la verdad yo quería otra vida. Y él no me dijo nada, él me hizo creer hasta el último momento que sí, que estaba arrendando para arrendar, y ahí hasta me preguntaban, sí, claro, es para arrendar. Cuando ya se terminó, cuando la sorpresa del señor limpiando allá todas las cosas, limpiando, y le dije yo un día, bueno, ¿y usted qué hace? Dijo, porque el museo lo voy a colocar allá arriba. Ahora sí voy a hacer mi museo en ese salón. Por lo menos acá encontramos un stand de lo que es el tema de naturaleza, los animales, que se empieza a partir de la piel del oso andino que fue sacrificado en las montañas de Bruselas, el corregimiento. Es una piel que está, digamos, en un crítico estado porque en su momento no recibió los cuidados necesarios, entonces está intocable. A partir de esa exposición, muchas personas, muchos visitantes empiezan a traer huesos, garras, cráneos de otros animales, pieles de otros animales, pues impulsados por esa conservación que estaban viendo acá, ¿no? Entonces, en lugar de tenerla en casa tirada por allá, se las voy a traer, profe, porque todo el mundo era profe para allá, profe para allá. Se las voy a traer y así fue. El museo, yo creo que alrededor de un 90% de piezas son donadas. Él tenía ese carisma para dar esa cátedra, esa guía. Él sabía mucho porque él escuchaba a todas las personas que le traían las piezas y todo el guión del museo estaba en la cabeza de él, ¿cierto? Yo, que he decidido con la familia seguir pues, conservando este legado y el museo como tal, entonces mi tarea es ahora ya elaborar el guión como tal en base de datos y como debe ser constituido, ¿no? Entonces esa es la tarea y hay mucho por hacer y seguir conservando este legado. Es una casa museo que muestra la historia de Bruselas, la historia de Pitalito, la historia del Huila, la historia de Colombia, porque somos Colombia. Que mi papá antes tenía el museo, pero después cuando él empezó a enfermarse de una y otra cosa, él decidió arrendar lo que era la cafetería y él solamente estaba pendiente de las personas que querían venir a visitar el museo o a conocer un poquito de historia y esas cosas, pero pues no estaba satisfecho como
le habían cambiado totalmente la perspectiva que él tenía de lo que quería hacer en el museo, de que fuera algo muy familiar, muy tranquilo, un ambiente de venir a disfrutar en familia y todo eso. O sea, hablando con mi mamá una vez, yo le dije, ¿por qué no le ayudamos a mi papá? Yo estoy pensando ya quedarme acá, quieta, retomemos nosotros nuevamente y hacemos que mi papá tenga un poco más de tranquilidad y darle otra vez la vuelta de un sitio familiar, acogedor, al museo, y para que mi papá esté más tranquilo. Y así lo hablamos y se lo planteamos a él y él se puso muy, muy feliz. Recuerdo que a él le costaba creerlo, porque antes de pronto no lo habíamos apoyado porque cada quien estaba en sus cosas, mi mamá en su salón, mi hermano vivía afuera, yo tampoco estaba acá, entonces no era porque no queríamos, sino porque cada quien estaba dedicado a sus cosas. Entonces él como que no lo podía creer. ¿En serio ustedes me van a colaborar? Y yo le dije, sí, papi, le vamos a colaborar. Él era muy inquieto al escribir, al preguntar, pero él también escribía. Entonces ahí estamos recopilando muchos datos para hacer, como dice, él tenía esa misión de seguramente algún día dejarle una historia o saber desde dónde nos creamos nosotros los bruselenses. Y yo quiero hacer el libro, yo quiero investigar y saber cuándo se fundó Bruselas. Entonces yo le decía, ole, pero tanta andadera suya y todavía no averigua cuándo se fundó Bruselas. Decía, mami, es que eso no es fácil, eso es un trabajo largo, eso es de años. Y entonces, claro, a la par de una cosa y la otra, él comenzó a tener la idea de hacer el libro. Pero primero pues le salió lo del museo. Entonces, claro, organizó el museo y siguió ahí, pero él siguió con lo del libro y siguió con lo del libro y el libro y hasta que lo logró. En realidad fue primero la búsqueda del libro, pero el museo salió primero a la luz, ¿sí? Pero la parte de la búsqueda de hacer un libro. El libro surge pues, después, ¿no? 2012, 2013 es que ya sale a la luz por ahí, pero todo eso que está redactado en el libro partió desde esos inicios junto con el museo, con esas crónicas, con todas esas historias, con esa recolección año a año de fotografías, que muchas de esas están expuestas acá, muchas están guardadas. Hay material que hay que pues, cuidar sigilosamente, mantenerlo aislado de los agentes del ambiente. Ese libro es muy importantísimo, hay una información muy rica ahí. Yo creo que el libro no tuvo la acogida que mi papá esperaba y que nosotros esperábamos y que mucha gente que entendió y conoció al libro esperaba. Me atrevo a decir que también la gente de otras partes de Colombia lo valoran más que los propios de Bruselas y los propios de Pitalito. Yo pocas veces he escuchado a alguna personalidad de Pitalito hacer énfasis o hacer enfoque en el libro o tal vez mencionarlo. Entretanto, el profe Adriano, como lo nombraban comúnmente, se desempeñó en el trabajo comunitario, la administración local, la gestión y consolidación de eventos culturales, el desarrollo de los primeros medios de comunicación y el crecimiento del comercio local fueron los campos en los que dejó una huella. Me acuerdo que empezó con la Junta de Acción Comunal, metiéndose ahí en la iglesia, con los párrocos a trabajar también, la Casa de la Cultura. Bueno, infinidades de cosas porque él le fascinaba trabajar con la comunidad. Fundó como tal la Casa de la Cultura a cabeza de él. Habían muchas actividades que se hacían actividades en ese tiempo culturales. Producto de eso, pues también hacíamos algunos paseos que también se disfrutaban. Recuerdo que uno de los paseos más grandes fue Cueva de los Guácharos, donde hay muchas anécdotas de ese paseo, de ese viaje. También Adriano Trujillo puso la primera piedra para que arrancara y se pusiera ese granito en lo que tiene que ver con la Casa de la Cultura. Decir Casa de la Cultura en Bruselas es decir Adriano Trujillo. El profesor Adriano Trujillo siempre tuvo en sus expectativas, en su corazón, él y junto a su familia, llevar a un gran término
esto de la Casa de la Cultura, y ahora es un proceso que estamos realizando, es un sueño que estamos realizando a nombre de él. Y qué honor y qué gusto más adelante poder llamar a la Casa de la Cultura del Corregimiento de Bruselas, profesor Adriano Trujillo. Adriano también fue el fundador de las famosas ferias de Bruselas, pero no las ferias que hay ahorita. Adriano fundó unas ferias artesanales, culturales, hermosas. Me acuerdo que esa feria se fundó, la primera feria fue en el Teatro Parroquial. No recuerdo los expositores, pero fue una gran feria que se hizo con todas las alturas. ¿Y para qué? Esa feria muy bonita. Entonces, desde ese momento Bruselas hace su feria. Las ferias, por ejemplo, cuando las comenzó en el salón parroquial, que fueron contaditas las personas, y mi hijo era el que iba y le ayudaba a acomodar por ahí las cositas y todo, todavía estaba pequeño, y ya después, cuando ya creció en el segundo año, tercer año, él iba el que cobraba los impuestos, así. Yo no sé qué cobrarían, pues era para recaudar fondos, así, pero eso era más las pérdidas que las ganancias. Le tocaba a mi marido sacar del bolsillo de él mucha plata para eso. Pero él, sin embargo, seguía y sí vio esas ferias como crecieron y todo. Ya después que ya él soltó todo eso, eso ya se volvió, ¿sí? Pero mientras que él las tuvo, esas ferias eran muy bien organizadas. Traía esos caballos de Pitalito, él hacía muchas cosas, desfiles muy bonitos. Después de que él soltó eso, las ferias, todo eso cambió. No es porque sea mi esposo que esté hablando, pero así fue. Y hay gente que habla de eso. Siempre fueron unas ferias con toque cultural. Lastimosamente, últimamente se han vuelto ya más de toque comercial y se está olvidando lo que realmente es la esencia, que es el toque cultural. Una feria de Adriano Trujillo es una feria con exposición de orquídeas, es una exposición artesanal, es algo lindo, algo de destacar, ¿sí? Entonces es una verdadera feria de Bruselas. Le dieron las fiestas sanpedrinas, que por eso es que hay mucha gente que dice esos San Pedros que hacía el profesor, nadie. Él se iba por allá para Neymar entonces y se metía a Licorsa, a doble anís, a Bavaria, y eso con que se conseguían unas orquestas y montaba unas tarimas que, mejor dicho, eso eran unas fiestas de padre y señor mío en el parque. Tuve el placer de compartir en muchas oportunidades escenario con él. Nosotros con el profe tuvimos el placer y el gusto de institucionalizar un evento muy importante como era el evento de los San Pedros, los reinados en Bruselas. Los reinados existían hacía tiempos atrás que los realizaba en esa época la Honorable Junta Central Comunal de Bruselas. Pero ya cuando entramos en materia con el profesor Adriano, de llegar al escenario, de llegar a presentar ya un sanjuanero huilense ya más de caché, pues lo logramos y lo hicimos por muchos años. Un San Pedro de Adriano Trujillo era tomar las niñas, invitarlas a que se vincularan, a que se aprendieran el sanjuanero, empezando que su propia hija Adriana Trujillo fue una de las candidatas, fue una de las reinas de Bruselas, porque él quería que se rescatara esta tradición. Si le tocaba sacar plata de su propio bolsillo para hacer que la fiesta fuera buena, pues lo hacía. Todo ese tiempo se avanzó, en ese tiempo pues las fiestas de San Pedro, las mismas fiestas de feria, de actividades que habían, eran más como callejeras, ¿no? Era colocar sonido y era reunir en la calle la gente y nos agarrábamos a animar y la gente se prendía a bailar y a tomar traguito y bueno, la amanecida era espectacular y le daban toda la noche y parte del día también. Entonces era una cosa tesa. Entonces eso le valía la pena resaltarle al profe Adriano. Entonces tenía logística, organización y dirección para los eventos. Pero a la par de eso también tuve la oportunidad con él compartir, después de que comenzáramos los juegos tradicionales 10 años después, de articular el evento
de fuegos tradicionales que pusimos la primera piedra al evento que él organizaba, que era los cumpleaños de Bruselas. Para mí fue un privilegio trabajar 5 o 6 años consecutivos con el profe Adriano, donde nos pusimos de acuerdo para que funcionaran actividades culturales, para que funcionaran los cumpleaños, para hacer una torta, para compartir con la gente, para que se integraran los jóvenes, los niños. Y fue uno de los eventos que se destacaba y que él mismo destacó como uno de los mejores eventos que se organizaron. También formó parte e hizo parte de fundar esa emisora comunitaria, la cual funcionó donde es los predios de don Mesías Ortega. Ahí funcionó la primera emisora comunitaria y trabajaron para acá varios, entre ellos, me acuerdo, Javier San Juan. Bueno, habían varios, pero Adriano como que era el director de la emisora. ¿Y para qué? Unos programas de todas maneras muy importantes acá para la comunidad. Y todos los días que nos encontrábamos con el profesor Adriano y en los eventos, porque nos encontrábamos muchísimo en la radio, porque hicimos radio también, compartimos escenario, micrófono con el profesor Adriano y creo que fuimos maestros también de un gran número y un semillero de hoy locutores en los diferentes medios de comunicación, llámese en prensa, en radio, en televisión y hoy en las redes sociales. Recuerdo mucho cuando grabábamos los comerciales, eran unas batallas iniciábamos tipo 7, 8 de la noche, teníamos tanta pasión por eso que nos llegaban a las 3 de la mañana grabando 2 comerciales y los grabábamos en un cassette, ¿no? Y el profesor Adriano pues pegaba las cintas del cassette porque a veces se nos rompían y bueno, pero lo importante era lograr un poquito de claridad en ese comercial. Adriano consiguió un altoparlante para mandar avisos a la comunidad, ¿cierto? Entonces él, como dice, le digo, él polifacético, le hacía a todo lo que fuera, eso sí, relacionado al servicio de la comunidad. Él hacía los famosos letreros aquí a Bruselas. Yo creo que si no los hizo toda la mayoría de los negocios que funcionaron acá en nuestro corregimiento, esos letreros los hizo Adriano a pulso, regla y lápiz. Nosotros como familia en algún momento cuando ya vimos a mi papá muy ocupado, ¿no? Que casa de cultura, que museo, que emisora, que en su momento también canal de televisión, que la docencia y aparte ese espíritu que tenía él de la comunidad, ¿no? De estar en una reunión, otra que junta de acciones, que no sé qué, en fin, eso le demandaba mucho tiempo a él y él no tenía vida tranquila. Entonces nosotros, analizando esa interna acá de familia, sí le decíamos que se retirara de tantas cosas y él se retiró un tiempo de muchas actividades. Adriano Trujillo dejó recuerdos que marcaron la vida de sus allegados, aquellos que al ser narrados transmiten miles de emociones, entre ellos risas y llantos. Quizás esos momentos sean parte de un pasado, pero perdurarán siempre en la memoria de quienes compartieron las mejores anécdotas junto a él. Me celebró los 15 años a mí. Él trabajaba en la escuela Villa Fátima, entonces él me ha mandado a hacer el almuerzo ahí, y había mandado a hacer una torta yo no sé dónde, me llevó, vino y se le enfrentó a mi mamá, y no con ganas ni de buena manera, pero pues me dejó ir, y él tenía una bicicleta de turismo con parrilla, y él llegó y me dijo, bueno, yo vengo a recogerla a tal hora, dijo, y porque el almuerzo está allá, y como hay esa quebrada que hay y todo eso, y me acuerdo tanto que él como era chistoso. Bueno, y alista el chingue para bañarse, porque la voy a llevar de baño. Y pues como no había piscina ni nada, entonces seguro pues eso era lo agradable para uno y como el gusto que uno les acaba. Entonces, bueno, ya me fui para allá, ya no me dejó ir. La señora me había arreglado, hecho el almuerzo, bien rico el almuerzo, el de antes, gallina y bueno, que florecitas del mismo jardín. Él mismo había arreglado eso, ya almorzamos, pues que la torta y ya nos fuimos al lado de la casa, que un charco que decían los muchachos que habían hecho, que no sé qué, y pues que a bañarnos. Una vez nos fuimos de paseo al eje cafetero. Íbamos varias familias
y estuvimos en el Parque del Café. Y el Parque del Café tiene muchas atracciones. Y en esas pues que todos queríamos subir a la montaña rusa. Y tratamos de convencer a los más grandes, a los papás de nosotros, de que subieran. Y ellos que no, pero luego dijeron, bueno, sí. Y mi papá fue uno de los que dijo sí, y mi mamá también. Y entonces subimos. Entonces, bueno, ya llegó la hora de subir, ya cada quien en su vagón subió. Y la montaña rusa hay una parte que entras como a un túnel que parece que te va a volar la cabeza. Y yo recuerdo que los vi a ellos que se agacharon porque de verdad creían que la cabeza se la iba a volar. Y cuando se bajó mi papá, bajó blanco, pálido, le temblaban las piernas y dijo, a mí no me vuelvan a montar por allá, yo no quiero volver a subir por allá. Pero fue muy, o sea, sí, claro, chistoso, gracias a Dios pues no pasó a mayores pues porque era hipertenso, pero pues se ganó ahí un sustico, pero pues disfrutó algo, una aventura nueva. Yo recuerdo una anécdota por lo menos, no sé exactamente en qué año, pero pues yo estaba, no sé si por rendir o antes de rendir, digamos, finales en vuelo. Y nosotros tuvimos una emergencia. Terminando la prueba, en el aterrizaje habían compañeros, pues instructores míos, capitanes, que eran, más que instructores, eran amigos, ¿no? Entonces uno de ellos me abrazó y me dijo, bien Truji, bien, espectacular, espectacular, tío. Eso es el entrenamiento. Y nos fuimos ese día a comer y entonces él era militar, ex militar, él tenía las chaquetas con todas las insignias y tenía una guardada, unas alas de plata. Entonces me la dio y me dijo, esta para que la pongas en tu chaqueta. Entonces cuando yo vine en esas vacaciones a Colombia, pues ya yo no contaba esas cosas por teléfono para no angustiarlos, ya se los contaba cuando estaba acá en carne y hueso a modo de anécdota. Entonces les conté cómo había pasado y entonces también mi papá estaba orgulloso por eso, o sea, temeroso, pues le da gracias a Dios que no había pasado a mayores, pero muy orgulloso de tener ese reconocimiento de esos amigos y de todo, sobre todo de tener ese tipo de amigos. Entonces esa chaqueta con la que yo rendí y eso se la di a él, se la regalé a él y él andaba para todos lados. Esa chaqueta él andaba para todos lados, si estuviera sucia él era la preferida. Yo me levantaba en la mañana y no obstante sonaba el teléfono cuando teníamos desde los teléfonos locales acá, ¿sí? Teníamos el teléfono de cuerno o de cachito, como se decía, y sonaba el teléfono del profesor Adriano, listo. Profe Javier San Juan, si usted va a sacar noticias como reportero, yo era reportero de La Poderosa del Huila, entonces mire, hay esto para contarle a Pitalito y a Huila. Entonces el profesor también hacía parte de ese compendio de noticias que a diario queríamos contar de los hechos que sucedían en el corregimiento de Bruselas, y nos gustaba mucho la noticia positiva, la noticia real, ¿sí? Hablar del medio ambiente, hablar del café, hablar de la cultura, hablar de los proyectos y programas que habían en desarrollo. Porque mis padres les tocó irse para Pitalito, dejando la finca botada, la tienda de la esquina. Y recuerdo esa anécdota y la recuerdo con gran gratitud que él me acogió en compañía con su esposa, que ella también me recibió, y entonces así yo pude continuar estudiando en el colegio José Eustacio Rivera. Nos tocaba siempre cuando organizamos los dos primeros eventos, eran los primeros que nos levantamos a las 5 de la mañana a quemar pólvora. Yo iba y le golpeaba la puerta, quemábamos pólvora los dos. Y en alguna oportunidad quemando pólvora se nos encendió un juego de mechas y fue un susto muy tenaz. Y otra de las grandes anécdotas es que siempre éramos los últimos que nos acostábamos, porque hasta que no recogíamos el último asiento y hasta que no se guardaba ya en el museo, pues siempre nos tocaba a los dos levantarnos de primero y acostarnos de último. Son de las cosas que nunca se me olvidan cuando articulamos los dos primeros años de los fuegos tradicionales y los cumpleaños de Bruselas.
Corría el 20 de enero del año 2021. Se recordaba con anhelo las festividades que tradicionalmente se realizaban en festejo al cumpleaños del corregimiento más grande de Colombia. No hubo festejo. Por el contrario, se había hecho un llamado a la disciplina y el autocuidado por parte de las autoridades sanitarias, debido a la coyuntura de la COVID-19. Todo era ambiente de resignación. Todo se tornaba en calma. Cuando a eso de las 2 de la tarde, la comunidad bruselense recibió una noticia que dejó una profunda tristeza. Adriano Trujillo, quien había trabajado durante años en la consolidación cultural de esta población, había fallecido. Desafortunadamente, es decir, Adriano le dio una enfermedad, el famoso COVID. Y es decir, en el día menos pensada que creíamos que ya estábamos, como se dice, haciéndole la espera en casa porque estaba lo más de bien. A él lo que le dio fue como una gripa, le maduró muy dura, y ya en la semana del 31 le dio fue tos, cuando iba a desgarrar era tos. Entonces yo no había podido ir a Pitalito, y esa semana que él se fue, entonces ya él me llamó como a las 7 de la mañana y me dijo que si podía ir a Pitalito a hacerle unas vueltas, que ir al seguro, que esto, que lo otro, que no sé qué. Entonces yo le dije que sí, ya Andrés había venido y fuimos. Y esa vez yo pude entrar y miré, porque allá en nosotros le pagamos las piezas preferenciales, entonces no dejaba entrar, sino si me quedaba toda la noche o me quedaba todo el día. Pero sí, yo abrí el pie y Ariana se paró en la puerta y yo lo miré que estaba almorzando. Y él me dice, hola amor, yo le dije, hola viejo, ¿cómo está? Dijo, bien amor, dijo, yo creo que yo ya esta tarde me dan la salida. Y al otro día, como estábamos almorzando, cuando Andrés, mami, mi papá está mal, mi papá. Y yo le dije, ¿qué le pasó? Mi papá no puede respirar. Papá está que no puede respirar y está, mejor dicho, yo estoy aquí que le echo aire con una cosa, dijo, y los médicos dijeron que él necesitaba UCI, que necesitaban entubarle, y que no, y él no quiere, que no quiere, que no quiere, que él estaba en manos de Dios y que no, y que no. Y así duró todo el día, como a las 6 de la tarde ya es que él le dijo que hijo, haga lo que tenga que hacer, pero ayúdeme que ya no puedo más. Yo fui la persona que estuve pues prácticamente con él todo el tiempo en el hospital y yo siempre lo vi bien. O sea, el día más fuerte para él pues fue el 31, que se puso mal, estaba saturando muy bajito y fue cuando decidimos que lo íbamos a llevar al hospital, aunque él todavía decía que no y decía que a quién iba a exponer. Pues mi mamá es bajita de defensas y eso, entonces pues nunca se pensó en exponerla a ella, y me dijo a mí, pero usted tiene los niños. Entonces yo le dije, no papá, es que no hay que pensar, sí están los niños, pero mi mamá se queda aquí en casa, entonces no hay nada más que pensar. Le dije, yo me voy, nos vamos. Entonces yo enseguida me paré a alistarle la maleta y nos fuimos. Y fue como pues el momento más duro, porque pues no sabíamos qué estaba pasando hasta que no lo revisara el médico. Y eso ya cuando dijeron que había que remitirlo a Pitalito. Y ya me fui para allá y bueno, una cantidad de exámenes y todo eso. Pero yo vi que él se estabilizó. Empezó a asimilar todo lo que le estaban haciendo de manera favorable. Entonces pues no me tranquilicé todavía, pero tampoco estaba tan preocupada porque vi que estaba reaccionando bien. Es inevitable no llorar, yo todos los días lloro, trato de llorar por ahí en un rinconcito, pero yo todavía no entiendo cómo él de estar bien pasó a estar tan mal, y sobre todo cómo se había instaurado en él ese temor de entrar a UCI o hasta ir al hospital, porque él tampoco quería ir al hospital al comienzo, que no. Creo que cuando él necesitó de verdad como el oxígeno, en ese momento estuvo en la casa, él entendió que tenía que ir y fue al hospital, recibió oxígeno y se estabilizó y estuvo bien. Estuvo bien hasta el momento que estuvo sin oxígeno en el hospital, y después vuelve a decaer. Y entonces ahí es donde viene la recomendación de ir a UCI, no para ser entubado, pero sí para ponerle una máscara de alto flujo, porque él estaba empezando a tener un poco de asfixia y además de tos, empezó a desarrollar una tos seca y un dolor acá en el pecho.
Entonces, cuando le recomiendan, él dice que no. Y a mí lo que me parte el corazón en ese momento es que él se sienta en la camilla y le dice a los internistas, pues a los que estaban ahí en el cuidado, que con la voz cortante le dice él: no, yo estoy en manos de ustedes, pero sobre todo de Dios. Hagan lo que sea posible aquí, pero yo no quiero ir a UCI. Entonces pues él se queda ahí agachado y los médicos salen y pues yo salgo atrás de ellos y ellos me dicen: Andrés, convénzalo, papá, dice, porque si no lo convence él se muere aquí. Entonces entro yo a hablarle, a dar todo de mí para convencerlo, y él lo único que me decía: sí hijo, déjeme tranquilo, dice que yo me pongo bien, déme un momentico, yo me pongo bien, decía él. Pero no, cada vez era peor, cada vez, claro, internamente él se estaba deteriorando, los gases, en todo. Cuando él ya se le agudiza esa tos, es que él me dice: hijo, haga lo que sea posible, haga algo, me dice, haga algo, pero yo ya no puedo aquí. Entonces los llamo y ahí se produce el cambio a UCI, pero de una manera rápida, o sea, fue en minutos, pero pues cuando lo desconectan a él de uno para ponerlo en el portátil, ahí él también se descompensa muchísimo. Él lo único que decía era: ay Dios, todo el pasillo hasta llevarlo a UCI. Yo ya tenía el corazón a 1000 en ese momento. Cuando ya deciden entubarlo, pues encuentran que él tenía una hemorragia. Entiendo yo en la unión acá de los pulmones, porque debido a esa tos, como que él se reventó, sin que drenar y volver a entubar. Me dice, no recuerdo el nombre del internista o no sé quién era que había ahí, me dice: Andrés, pues yo voy a ser sincera, me dice, hay como un 50%, dice, de que su papá se estabilice, pero tenga problemas neuronales, cerebrales, por la caída que tuvo. Y la otra posibilidad es que no se recupere. Y estábamos en Pitalito, yo iba manejando, me acuerdo que era por la carrera 4ª, pero no recuerdo a qué altura, cuando el teléfono, primero un mensaje que yo lo escuché en altavoz y todos dijimos: no, eso es mentira, o no es. Después, como a los 10 minutos, recibo la llamada ya directamente del hospital. Me dice: Andrés Trujillo, sí, bueno, esto, pues, don Adriano falleció. Lo han intentado reanimar 15 minutos, pero que el corazón no respondió, porque fue un paro cardiorrespiratorio. No aguantó el corazón, yo creo, y analizo que el corazón se esforzó muchísimo en esas últimas horas, antes de él entrar a UCI, tratando de bombear, de darle energía a ese cuerpo. La mentalidad de mi papá jugando en contra, porque él estaba muy asustado, muy nervioso. Cuando entraban los médicos, las agujas se descontrolaban, se iban y él volvía otra vez a calmarse un poco. Él tenía miedo de qué le iban a decir los médicos, él tenía miedo de una mala noticia. ¿Y qué pasa? Que esa enfermedad pues te altera y uno necesita estar tranquilo para recuperarse, para regular la respiración. Entonces era importante que la mente de mi papá estuviese o sedada o que él durmiera o alguna cosa para poder estar tranquilo, pero no. La mente de él estaba a 1000, funcionando de manera negativa, considero yo en ese momento, aunque las palabras de él eran positivas, pero yo lo veía a él temeroso. Entonces yo creo que el corazón triplicó el esfuerzo para mantenerlo y eso hizo que pues detonara. La muerte de tan querido Obrador pasó a ser parte de la historia de su territorio, puesto que en este acto coincide precisamente con la fecha de fundación de Bruselas. Para unos, una simple coincidencia, para otros, un premio al trabajo que consolidó en vida. Y Dios le dio esa oportunidad de que si ya Dios lo necesitaba ya, pues que tenía que ser el día que él había hecho todo lo que ha hecho, como si de pronto hubo gente que no lo valoró a él, que no valoró lo que él hizo, entonces cada año obligatoriamente van a tener que recordarlo. Adriano morir el día de los cumpleaños de Bruselas es algo que a todos nos ha, como se dice, nos ha movido y nos ha conmovido. Sí, pues es que el Señor le dio esa facultad a Adriano para que hiciera esa historia y para que nunca se nos olvidara, se lo llevó precisamente el día de los cumpleaños de Bruselas.
coincidió ese día, no sé, sería por el amor que él le tenía a su pueblo, que se entregó tanto a él y pues así tenía que ser. Diría yo que es tanto el amor de Adriano que Dios en su infinita misericordia, cuando quiso llevárselo en una fecha muy especial que nunca en la vida lo vamos a olvidar, y es en el cumpleaños de Bruselas. Pero yo creo que ese fue el premio a la vida, a la honra y a la calidad humana del profesor Adriano. Pero un premio del grande, ¿no? Del Todopoderoso. Yo pienso que es como ese homenaje, ¿no? Llevaba tan metido el profesor Adriano a Bruselas en su corazón. El profe Adriano depuso más que un legado de historia, una enseñanza de amor por la familia, la comunidad y el territorio que lo vio nacer. Un mensaje de reconciliación, de creencia en Dios, de resiliencia, de sueños hechos realidad. Un hombre que dejó entre las calles de Bruselas las huellas de un pasado que compromete el futuro de toda una población. Quienes lo recordarán por siempre, su familia, un sinnúmero de alumnos, grandes líderes comunitarios, gestores culturales y promotores del desarrollo social lo llevarán siempre en sus más gratos recuerdos. Su legado reposará en lo más profundo de su tesoro, el museo, el libro y el más importante, el corazón de quienes lo conocieron y apreciaron en vida. Bueno, a mí principalmente me deja el amor hacia Dios. Él decía que lo más importante en el ser humano era tener siempre presente en nuestra vida y en todo lo que hiciéramos a Dios. Que antes de hacer cualquier cosa siempre nos encomendáramos a Él, confiáramos en Él y lo tuviéramos súper presente. Es un gran privilegio que haya nacido acá una persona que se haya dedicado parte de su vida a construir las memorias de este Bruselas. Cuando estoy acá limpiando cosas, organizando cosas, yo lo siento a él, que me habla, se me ríe, que me cuenta cosas, y a veces yo le digo, oiga, ¿cómo hiciste esto acá? ¿Cómo conectaste esto? ¿Cómo pusiste esto? O sea, yo siento una conexión permanente con él acá. Muchas gracias y hasta siempre, Adriano Trujillo Ramírez. En este territorio. Feliz cumpleaños, Bruselas. Listo, profe. Eso era. Ay, Adriano, por Dios, lo extrañamos todos.